Buenas tardes, vamos a continuar hoy con otro vídeo explicativo del contenido de este libro que tengo a mis espaldas y vamos hoy a comenzar un año para mí muy interesante, 1936. Y digo que para mí muy interesante pues porque lo fue ciertamente para mí, aunque no tuviera mayor interés para otros. Esta es una de las ventajas que tiene este tipo de literatura, de historia novelada, que el autor, en este caso yo, pues puede coger los personajes, acentuar lo que quiera, poner de relieve lo que más le apetezca, de forma que en su escrito aparece la historia y aparece también reflejado el propio relieve interior del autor. Como digo, para mí fue muy interesante, pasaron muchas cosas y vamos a intentar abordarlas sobre esos personajes que estamos hablando y hoy comenzamos con uno de ellos, con Churchill. ¿Qué hacía Churchill o qué hizo Churchill ese año de 1936? Pues bien, comienza ese año Churchill de vacaciones, las vacaciones de invierno en Marrakech, a donde se había ido a pintar, como creo que ya lo dije otros días, a la luz de África, y donde estaba sin su mujer, con unos amigos, estaba entre otros con Anthony Eden, el que más tarde sería el sucesor suyo en el cargo de primer ministro, estaba también con unos banqueros, con unos escritores, y estaban tranquilamente hablando de la situación tan tremenda en que se encontraba Europa en ese momento. Y es más, decían que, lo decía Churchill, que Europa se encontraba en un mundo, en una situación espantosa, que estaba, por así decir, dividida en dos grandes bloques. Estaban, por una parte, las democracias liberales, débiles y confiadas, que vivían tranquilas pensando que el futuro lo resolvería la historia por sí mismo, y por otra parte estaban los estados fascistas, los estados dictatoriales, el fascismo por una parte y el comunismo por otro, que estaban convencidos de que los tiempos iban a su favor y que el futuro les correspondía a ellos. Hablaban de esto y hablaban también pues de la crisis del gobierno, bueno, mejor que la crisis, la remodelación que Baldwin, porque no había crisis, tenía una mayoría más que suficiente, pero Baldwin tenía ganas de remodelar el gobierno, de introducir nuevos ministros, y hablaban de ello, y Churchill, naturalmente, siempre que se hablaba de esas cosas, hablaba con la esperanza y el deseo, incluso haciéndose campaña, de ser uno de los nuevos ministros que Baldwin pudiera nombrar. Y hablaban también, y esto fue muy novedoso, novedad absoluta, por así decir, en 1936, de los rumores que existían de un posible golpe de Estado en España. España, un mes después, porque esto estaba pasando en enero, en el mes de febrero tendría lugar unas elecciones generales donde, bueno, habría una posibilidad muy grande de que los partidos de izquierda, el Frente Popular, ganase, y había ya rumores de que podía haber un golpe de Estado. Bueno, todas esas cosas estaban hablando, como digo, en Marrakech, aprovechando los días para escribir y pintar, y hablando fundamentalmente por esa vocación suya de seguir al gobierno. Bien, cuando terminaron las vacaciones de invierno, se fueron para casa y nada más llegar a Londres se produjo la muerte del rey Jorge V. Y su sucesor, que era íntimo amigo, como príncipe de Gales, íntimo amigo de Churchill, Eduardo VIII, se lo comentó, incluso estuvo comentando con él. Churchill se alegró enormemente y hasta ese punto que le escribió su propio discurso, el discurso que tenía que hacer ante la Cámara de los Comunes para comenzar su mandato como rey. Bien, a todo esto se produjo pues ese cambio de gobierno en Baldwin y Churchill una vez más se vio frustrado. Se vio frustrado porque una vez más, ya eran 4 o 5 las que había, o 6, no me acuerdo ahora, que se producía cambio de gobierno y no le nombraban. Entonces, el propio gobierno británico estaba intentando por aquella época, siguiendo una corriente muy extendida en la opinión pública británica, estaba intentando negociar con Hitler. Se veía que Hitler estaba haciendo subir a Alemania, la estaba llevando a ser una gran potencia y la gente quería, había una gran masa en Inglaterra que quería pactar con Hitler, llegar a un acuerdo con él. Churchill estaba totalmente contrario a ello, incluso amigos de Churchill le decían que se olvidase de esa manía anti-hitleriana, que Hitler estaba volviendo a reconstruir el poderío de Alemania y que lo mejor sería pactar con ellos. Bueno, Churchill estaba en contra y cuando se planteó en la Cámara pues volvió a hacer un discurso totalmente fuerte contra el gobierno, le puso de vuelta y media al primer ministro y a todos y no hizo más que ahondar la distancia que tenía con su propio gobierno. Y después de ese discurso tan memorable, se acercaron a él unos diputados laboristas, acompañados de unos sindicalistas, y le ofrecieron entrar en un club que se quería hacer por parte de los laboristas y de los sindicalistas, un club antinazi para pregonar
las ideas contra el partido nazi y contra la Alemania de Hitler. Y él dijo encantado que aceptaría. Y lo dijo sin consultar a su partido y sin nada. De bote pronto y porque le salió espontáneo. Y se hizo de ese club que se dedicó pues eso, a defender las ideas que ya estaba defendiendo el propio Churchill en la Cámara, y a defenderlas y a intentar introducir en la sociedad británica ese sentimiento contrario al gobierno, que era gobierno de coalición, mayoritario laborista, mayoritario conservador, pero también con los laboristas, pero intentar hacer las ideas contrarias, que son precisamente las que tenía Churchill. Bueno, y con esto se llega al verano. Y el verano, como muchas veces hacía Churchill, pues se fue invitado por Consuelo Vanderbilt, la duquesa de Marlborough, a su castillo, a un castillo que tenía en Normandía. La duquesa de Marlborough pues era una típica americana procedente de una gran familia adinerada americana que había tenido el placer de contactar y de enlazar con la nobleza británica, algo parecido a lo que pasó a su madre. Su madre también era una americana que había contactado con su padre, que era noble. Bien, pues se fue a ese castillo, y después de ese castillo se fue también a una villa que ya había estado otros años, a una villa de Maxime Elliot, otra amiga suya que estaba encantada de gastar la fortuna con gente importante. Y además esos veraneos a Churchill le iban muy bien porque no le costaban nada. Churchill siempre andaba escaso de dinero, para el ritmo de vida que llevaba andaba escaso de dinero, y esos veraneos no le costaban nada y lo pasaba bien. Bien, pues después de ese verano solamente abandonó la Costa Azul, de Normandía pasó a la villa de Madame Elliot, y abandonó solamente la Costa Azul para estar unos días en París, invitado por el general Gabelin, que era el máximo responsable de las Fuerzas Armadas, para presenciar un desfile militar y unas maniobras, y de paso entrevistarse con el primer ministro francés. Y se acabó el verano. Y en el verano surgió otro acontecimiento que iba a tener mucha importancia en la vida de Inglaterra y en la vida de Churchill, y es que el rey Eduardo VIII se enamoró de una señora casada, la señora Simpson, y estaba dispuesto a llevar vida con ella, lo cual era un escandalazo monumental en Inglaterra. Bueno, se reunió con Churchill, Churchill era muy amigo, como hemos dicho, suyo, le dijo que se tomase un tiempo de reflexión, que se fuera a descansar al castillo de Windsor y que lo pensase, que era un asunto sumamente grave, y ahí quedó la cosa. Pero en el mes de noviembre el rey dijo que quería casarse, que estaba totalmente enamorado y quería casarse, y bueno, y el escándalo ya fue de tamaño monumental. Volvió a reunirse Churchill con él, hasta el punto que cuentan las crónicas de que el propio rey se desvaneció un par de veces en la comida de la tensión tan tremenda que tenía, y Churchill le volvió a decir que se lo pensase bien, que tomase paciencia, porque Churchill era muy amigo suyo e intentaba ayudarle realmente. Pero el primer ministro Baldwin le puso al rey contra las cuerdas. Le dijo que eso era imposible, que además el rey era el jefe de la iglesia anglicana y que eso no se podía soportar, casarse con una divorciada. Y le puso contra las cuerdas en el sentido de que tenía que optar o la corona o la mujer. Y optó por la mujer y tuvo que abdicar. Churchill dijo que se tomaba tiempo, le dijo que se tomase tiempo, pero el rey tomó la decisión de abdicar y Churchill le escribió su propio discurso de abdicación. Pero antes de eso tuvo lugar en el Parlamento un debate tremendo sobre este asunto, donde Churchill salió en defensa del rey, pidiendo al Parlamento que tuviera paciencia, que le comprendiera, que tuviera tiempo, y fue un discurso desastroso para Churchill bajo todos los puntos de vista. Le gritaron, le abuchearon, le pitaron, fue un desastre, hasta el punto de que la mayor parte de la Cámara, incluso sus propios amigos, pensaba que había, por así decir, estropeado toda su carrera y había tirado todo su prestigio por los suelos, poniéndose como se había puesto a favor del rey y en contra de la abdicación. Bueno, como digo, le escribió su discurso de presentación de abdicación, discurso que pronunció por la radio, y después del discurso incluso comió con él, y cuentan las crónicas que después de esa comida que le afectó tanto a él como al rey, salía Churchill con los ojos envueltos en lágrimas. Bien, junto a ese problema amoroso tuvo también otro problema, otro escándalo amoroso de su familia que le condicionó enormemente en esa época. Su hija Sara, que era una amante del teatro, estaba entusiasmada con el teatro y quería triunfar en el teatro, entre otras cosas para impresionar a su padre. Se había enamorado del hijo de un barón vienés, que era un mujeriego, que llevaba 2 matrimonios ya, que tenía 18 años más que ella, y saltó el escándalo a la prensa, y hasta el punto de que la chica se marchó de casa. Se marchó de casa y se casó en Nueva York a escondidas de su padre, y su padre furibundo contra ella.
el escándalo, como digo, fue enorme. Churchill rompió con su hija ella se casó pues, de muy mala manera con aquel hijo del barón vienés y hasta el punto de que cuentan los historiadores de que fue una boda francamente triste, que a la boda asistió solamente, los testigos fueron un abogado y la señora de la limpieza. Y luego además por aquella época su mujer ya no podía más, estaba harta de la situación y estuvo a punto de pensar que tenía que divorciarse. Incluso se marchó una temporada a Suiza para pensar y contempló seriamente la posibilidad de divorciarse. Bueno, acababa el año con dos desastres amorosos que a Churchill le pusieron contra las cuerdas. El desastre familiar lo pudo recomponer. Al final perdonó a su hija y se recompuso con ella y también se recompuso con su mujer y volvió a su casa otra vez su mujer. Pero lo que tenía muy mala solución era el desastre político que parece que había arruinado toda la carrera política de Churchill. Incluso sus amigos le decían que había hecho la mayor insensatez de su vida. Bueno, pues así terminaba Churchill este año de 1936, que como dije al principio, me parece sumamente interesante por esto que he contado y por otras cosas que iremos comentando de otros personajes el próximo día. Y hasta entonces, muchas gracias y buenas tardes.